Escuchas Imer Noticias con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Tu punto de referencia. Nos da mucho gusto en la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, recibir a nuestras colegas Ana Lilia Pérez y Azul Alzaga, periodistas muy reconocidas. ¿Cómo están, Ana Lilia y Azul? Buenos días. Buenos días, Azul, a nuestra audiencia. Buen día, Alberto. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Un gusto estar aquí con la audiencia del Imer otra vez. Otra vez, esta es su casa, se los vuelvo a reiterar. Yo hablaba hace un minutito sobre lo que publica The Economist y que corresponde en parte a sus intereses editoriales, por supuesto, pero en parte también a toda esta infodemia que se ha construido sobre México y que ahora tiene un capítulo en el encuentro del Mundial del Soccer. ¿Cómo percibirlo, cómo definirlo, esta fiesta que inicia en unas horas con estas características, Azul? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, creo que los mundiales tradicionalmente, como todo evento internacional, se vuelven una oportunidad, un escaparate de diversas causas, de también diversas disputas políticas, y en este momento la disputa política, digamos, internacional está muy claramente situada, lo hablábamos la vez pasada, entre dos grandes modelos o dos grandes propuestas políticas y económicas, ¿no? Una que apuntala al progresismo, que apuntala la recuperación de un estado de bienestar con nuevas características, como es el caso mexicano, y otro que intenta regresar a un modelo neoliberal desde el punto de vista económico, pero que al mismo tiempo también apuntala a otras características políticas mucho más autoritarias, mucho más excluyentes a nivel social, ¿no? O sea, como estamos viendo en Estados Unidos con el tema migratorio, no solamente en Estados Unidos, por cierto, sino también en Europa, migratorio y con respecto a sectores sociales que intentan hacerse cada vez más marginales, y eso evidentemente está relacionado con el modelo económico, pero también con el hecho de que ese modelo económico necesita, por lo antipopular que es, pues tener una coraza a nivel de seguridad, y eso es lo que se está planteando en estos modelos que van avanzando, por ejemplo, en países de América Latina, en sintonía con un Estados Unidos que también lo plantea de esa manera, pero como el gran liderazgo, digamos, de ese modelo, ¿no? En la región. Y me parece a mí que lo que vemos a nivel mediático, a través de las agencias, a través de ciertos medios de comunicación, pues es la intención justamente de apuntalar o de querer poner el acento en contradicciones que favorecen la agenda de sectores de derecha que quieren usar esta vitrina para decir, ahí en los lugares en donde se da este modelo económico y político más democratizador, más social, no está funcionando, no se están atendiendo lo que son las necesidades sociales, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de seguridad, o por ejemplo, la necesidad de que se resuelvan situaciones que ahorita se plantea, por ejemplo, el tema de los maestros, como si fuera el gran ejemplo de que el modelo político mexicano y el proyecto de la Cuarta Transformación no está atendiendo las demandas sociales, ¿no? Creo que es normal, creo que es natural que se den estos fenómenos, solo que en este momento se están dando en este contexto, y además en un contexto donde claramente se ha ido avanzando también en una agenda intervencionista, ¿no? Que no nada más es diplomática, sino que se ha vuelto también más dura. Y es importante tenerlo consciente, pues. Sí, hay que estar consciente de que no es solamente lo que ocurre dentro de los estadios. Ana Lilia, llegamos a este evento internacional con estas características en México, también en Estados Unidos. Canadá se pinta por otra ruta, yo lo entendería así, pero tú ¿cómo lo ves? ¿Qué decir esta mañana, Ana Lilia?
Mira, primero destaco el punto del Mundial como un evento, pues es el de mayor proyección internacional. Y como tal, todos los mundiales se han convertido también en un espacio y en un contexto para que en el país donde son sede esos mundiales se hagan visibles, se expongan problemáticas locales, conflictos internos, disputas políticas, fracturas sociales del país sede y de otros países. Recordemos que en Qatar, por ejemplo, hace 4 años, que además el de Qatar fue identificado como el mundial pues más polémico, ¿no? Porque no solo tuvo ahí toda la cuestión de trabajadores migrantes que pues no les pagaban derechos mínimos para esos trabajadores, fue muy cuestionada esa parte laboral, pero en ese espacio también se hicieron patentes quejas, reclamos, problemáticas de países como Irán, por ejemplo. Recordemos que se dio en un contexto donde la joven Masha Amini, la joven kurda de 22 años de edad, había muerto bajo resguardo de lo que llaman la policía de la moral. Y entonces se vio a las elecciones de distintos países, además de la iraní, portar banderas, portar pulseritas con el lema Mujer, Vida y Libertad. Estoy citando casos recientes donde se va planteando cómo en los mundiales se van haciendo, se exponen públicamente pues los reclamos sociales también. Y esto era algo predecible, porque así ha ocurrido en todos los países. El caso de Alemania en 2006, que en su momento se le planteó como el mundial más vigilado de la historia, y ahí también ocurrieron estas manifestaciones. En Brasil en 2014. Vamos, para que tengamos claro que no es algo que no se esperaría que estén este tipo de expresiones. Pero a mí me llama la atención, y es algo de lo que tú destacas, Alberto, es un evento internacional que por primera vez tiene sede en 3 países. De esos 3 países, la mayor parte de los partidos, son 104 partidos que se jugarán en 6 semanas, 78 van a ser en Estados Unidos, 13 en México, 13 en Canadá. La opinión pública, la agenda internacional está centrada en México, está circulando mucha información falsa. Es verdad también que se está aprovechando esta vitrina internacional por parte de la ultraderecha vinculada con el PRIAN, que traen desde hace tiempo una campaña contra México, una campaña contra la soberanía, una campaña injerencista. Esto no se desvincula, parte de lo que estamos viendo ahora, parte del llamado a la violencia que de manera irresponsable está haciendo un empresario evasor de impuestos, tiene que ver con las visitas, o las personas que han traído de España para que hablen mal del país y para que hablen de manera mentirosa del país también. Es también parte de esta estrategia internacional y esta estrategia injerencista de Estados Unidos. Y me regreso al tema de los partidos, porque aun cuando la mayor parte del mundial se va a desarrollar en Estados Unidos, con la condición interna en que está ese país, Estados Unidos lanza una alerta de viaje contra nuestro país, alerta que no vengan a México, pero oculta lo que está ocurriendo ahí mismo. Y quiero traer a la mesa un informe que hace 3 meses publicó Amnistía Internacional respecto a cuáles eran los riesgos que esa organización internacional veía sobre el evento que hoy comienza en nuestro país. El partido inaugural es acá, pero pues se van a ir desarrollando en los 3 países. Y Amnistía Internacional señala que la mayor amenaza para este evento es la política estadounidense, y dice cómo la maquinaria estadounidense abusiva, discriminatoria, cuya área de inmigración y control de aduanas, la policía, el ICE, han estado haciendo operativos letales
eso es lo que se identifica como la principal amenaza para este evento internacional. Y resulta que el Congreso estadounidense hace unos días acaba de aprobarle otro paquete multimillonario al ICE y a la patrulla fronteriza para que refuercen sus operativos. ¿A qué voy con estos datos? Lo que va a ocurrir con este mundial, está ocurriendo ya, es que Estados Unidos está decidiendo quién entra, quién sale de su país. Jugadores se les están quitando visados, a otros no se les dieron, tratos vejatorios, tratos discriminatorios. A la selección de Irán, por ejemplo, por reglamento de la FIFA, cada selección cuando juega un partido le tienen que dar un porcentaje de boletos para su afición. A la selección de Irán se los retiraron. Es decir, hay un trato absolutamente pues recriminable para ese gobierno y resulta que la prensa internacional no lo está planteando, Alberto. Y esto nos habla de ese sesgo que hay en esta cobertura. Totalmente, Azul, porque además aquí no podemos llamarnos a sorpresa, decir que no tienen conocimiento de esto que nos plantea Ana Lilia los medios internacionales. ¿Qué tanto tendrá que ver todo lo que ha habido antes de este evento deportivo Azul Alzaga? Es decir, esta intensa campaña de crear una imagen diferente de lo que sucede en México y particularmente de los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Azul, ¿tú cómo lo ves? No, tiene absolutamente todo que ver, pero además se asocia también con una circunstancia que es todo el modelo, digamos, de este evento internacional, pues está alineado a, digamos, sistémicamente a lo que plantea Estados Unidos como país, esta idea excluyente de cómo deben ser las cosas, ¿no? Si tú piensas el Mundial, la propia FIFA plantea este evento como un evento en donde quien paga entra, quien no paga no entra. Y eso, si lo trasladamos a un modelo de país, bueno, pues México viene a romper, digamos, con ese esquema. Entonces, de alguna manera, y por eso se dan también tantas contradicciones en donde uno no se explica, porque no solamente es la prensa internacional, la propia FIFA se hace de la vista gorda con cosas normalmente, históricamente, que suceden en los países que son sede, y ya Ana Lilia estaba muy bien citando Qatar, y ahora Estados Unidos, en contraposición. O sea, se hace de la vista gorda con todas estas circunstancias que se están viviendo en Estados Unidos actualmente, mientras se pone el foco a nivel internacional de situaciones a las que se les quiere dar una dimensión no solamente sobredimensionada, sino también mentirosa, justamente a partir de estas campañas en donde lo que estamos viendo es la circulación de una serie de mentiras que intentan poner en primer plano el peligro que podría resultar México para los turistas, para las poblaciones, por una supuesta situación de extrema inseguridad o de una prevalencia del narcotráfico, incluso una prevalencia que está coludida con gobiernos, ¿no? Dentro de México. Creo que eso viene, como bien dice Ana Lilia, ya de mucho tiempo atrás, que se junta con agendas políticas electorales en Estados Unidos, en México, y que no nos debe llamar a la sorpresa, digamos. O sea, creo que una de las mayores aciertos que ha tenido el gobierno mexicano en este tiempo de Claudia Sheinbaum ha sido abrir la discusión sobre esto mismo que está pasando como fenómeno de comunicación, como fenómeno mediático, y que se junta con un fenómeno de disputa política y se expresa en este tipo de circunstancias, se expresa incluso en expresiones que se están dando en las calles que no necesariamente corresponden con esta normalidad en donde causas sociales que sí son importantes, que son legítimas, que tienen que ser visibilizadas, bueno, ahora adquieren un carácter de
dentro de esta vitrina internacional que está no solamente sobredimensionada, sino tergiversada, ¿no? O sea, como si el gobierno mexicano fuera un gobierno represor, como si el gobierno, que además, o sea, es el contraste que existe en la circunstancia actual de cómo responde el gobierno mexicano a estas demandas sociales con respecto a cómo sucedía en el pasado, bueno, pues es muy abismal, ¿no? Y sin embargo, ahora se está planteando en el discurso como si hubiera autoritarismo, como si hubiera represión y además como si no se estuvieran atendiendo causas que si bien en ellas existe rezago, y ahí podemos hablar justamente del tema de demandas laborales, demandas salariales, como está sucediendo con los maestros, y también podemos hablar de otras circunstancias o fenómenos como el de la desaparición de personas en México, que también existe, pero que su atención desde el punto de vista del gobierno también ha sido muy distinta a lo que hemos vivido en otros momentos, bueno, ya de entrada, nada más por el hecho de que estas desapariciones se daban en otro momento como una acción de Estado, y en este momento no está sucediendo eso, ¿no? Entonces, regreso al punto de que es muy importante el tema de que se esté hablando de esto, de que se esté haciendo patente y de que se esté además documentando qué es lo que está pasando, porque estamos viendo situaciones de violencia, de pronto con actos de violencia en las expresiones sociales que se están dando o de movilización social en las calles. Bueno, atiende justamente a lo que dice Ana Lilia, y me parece muy importante que en estos días la presidenta Claudia Sheinbaum esté hablando de eso un poco en el modelo de comunicación que ha caracterizado a este gobierno y al gobierno anterior, y que se contrapone con esa cerco mediático por un lado, que por otro lado magnifica ciertas circunstancias, ¿no? Sí, porque la verdad es que hay que decirlo también con toda claridad, Ana Lilia Pérez, la diferencia entre la forma como se enfrentan estas manifestaciones, pero sobre todo la claridad con la cual se desnuda, lo quiero poner yo de esta manera, lo que parece ser uno de los propósitos centrales de toda esta cauda de movilizaciones, de desinformación en redes sociodigitales y las convocatorias abiertas a ir más allá, como dijo Salinas Pliego, puede funcionar eventualmente como una especie de seguro o hasta una vacuna justo para quitarle estos argumentos, elementos de protesta, o por lo menos elementos de señalar algo que no existe por parte de estos grupos. Ana Lilia, ¿la transparencia puede funcionar? ¿Tú cómo la ves? Absolutamente, la transparencia en todo momento. Y ahora que planteaba Azul este tema, el modelo de comunicación, bueno, Alberto, los colegas que hemos estado desde hace bastantes años en este oficio, tenemos muy presente cómo antes no había conferencias por parte del gobierno en turno, de conferencias en la presidencia, conferencias abiertas, secretarios de Estado que estuvieran rindiendo informes todos los días. Era absolutamente discrecional el manejo que se hacía en la administración pública. Y creo que un aliado de la transparencia y la rendición de cuentas van de la mano, porque esto también le comunica a la sociedad cómo es necesario rendir cuentas todo momento y que la sociedad esté enterada, y sobre todo en estos tiempos donde a nivel mundial hay una tendencia de información falsa, malintencionada, que está azuzando, que trata de generar violencia. A mí me parece gravísimo lo que planteó Salinas Pliego de manera muy irresponsable, y que además es un hombre que claramente ha desplegado una campaña en contra de estas decisiones de gobierno donde se plantea una redistribución del gasto público, pero sobre todo a partir de, recordémoslo, cuando la Corte determina que quedan sin efecto todos los amparos mediante los cuales él estuvo por décadas evadiendo impuestos. Y a partir de que se plantea que ahora se tiene que pagar como todos los ciudadanos todos los impuestos rezagados, él ha desplegado una campaña con mentiras falsas, pero peor aún, bueno, las mentiras falsas pueden generar violencia, pero ahora él haciendo un llamado abierto a esto, a mí me parece gravísimo. Y es importante
que todo el tiempo se esté desmintiendo esta información falsa. Es una tarea ardua, pero es necesaria, porque la intencionalidad que se tiene por parte de esta estrategia que ha planteado la ultraderecha es precisamente generar esa violencia. Y es un tema de provocación también y hasta es un tema de deshonestidad en la información, Alberto, porque hoy se plantea así, hay un tema que se debe revisar con el planteamiento de las pensiones, pero a mí me parece importante también rescatar el dato de dónde viene ese problema, porque todo el modelo que se impuso para este sistema de pensiones que generaron el descontento en la ciudadanía, pues es el modelo que se implantó durante el gobierno de Felipe Calderón. En estas modificaciones a la ley de 2007 vienen de ese gobierno y es un sistema que es parte de ese proyecto de neoliberal de privatizaciones, de subrogaciones. Entonces, eso también es necesario que se plantee. Es necesario que la ciudadanía lo tenga muy presente, porque cuando hablamos de esas herencias, esos lastres nefastos de esas administraciones, de eso es de lo que estamos hablando, Alberto Azul. Exactamente, es que todo pareciera indicar que la idea es hacerle creer a la audiencia que nos escucha en este momento y a otras audiencias que todo empezó en 2018 y la verdad es que no es así. Ana Lilia Pérez Azur Alzaga, les agradezco su tiempo, su análisis esta mañana, esta forma de desmenuzar este tema, una mirada distinta de este gran evento deportivo. Muchas gracias, Ana Lilia Azul. Gracias y bueno, a toda nuestra audiencia muchos saludos y buen día, Azul, Alberto, buen día para todos. Muy buenos días, Alberto, audiencia. Ana Lilia, un gusto como siempre. Que tengan una buena jornada. Hasta pronto.